Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la tutoría de Español 1 para primero y segundo ciclo. El día de hoy estaremos trabajando lo que sería la tercera unidad. Recordarles que este es un espacio en el cual ustedes pueden acuar dudas con respecto a la temática de las diferentes unidades, así como con las instrucciones facilitadas en la tarea. Es un espacio que debe ser aprovechado para que de esta manera puedan realizar el trabajo de la mejor manera posible. Para esta tercera unidad estaremos trabajando el tema la mediación pedagógica y la visión curricular del programa de español del Ministerio. Recordarles que la tutoría está siendo grabada y posteriormente estará siendo colocada en el entorno de Educau. Y esta tercera tarea la vamos a entregar a más tardar el domingo 26 de julio antes de las 11:55 p.m., igual que las tareas anteriores, las entregamos en el espacio correspondiente del entorno de Educau. Para este trabajo, igual tiene un valor de un 20% y una puntuación total de 49 puntos. Antes de dar inicio con las instrucciones de la tarea, vamos a hacer un breve recorrido sobre algunas temáticas que es muy importante que ustedes tengan claritas. Vamos a empezar. Vamos a dar inicio en esta parte con lo que sería la teoría, porque es importante que ustedes tengan un preámbulo para poder llegar a hacer la tarea. Ok, importantísimo, educación para la nueva ciudadanía. ¿Para qué educar para una nueva ciudadanía? Para que nuestros estudiantes se puedan desarrollar en los nuevos contextos o en los diferentes ámbitos en los que ellos se van a desarrollar. Para esto es importante que se implemente el uso de herramientas tecnológicas. Es por eso que debemos de llevarlas a nuestras aulas escolares. ¿Por qué educar para una nueva ciudadanía? Ok, ¿para qué y por qué? El por qué es muy importante, porque le presenta al estudiante nuevas circunstancias del entorno, nuevos recursos, nuevas oportunidades, hay nuevas necesidades y hay nuevas respuestas. Recordemos que todo esto del por qué y el para qué para una nueva ciudadanía nos va a nosotros a conllevar a una persona estudiante que es el centro del proceso de aprendizaje. Por eso se dice que es el eje. Todo va a girar alrededor de él. La persona estudiante va a ser la protagonista de este proceso de aprendizaje que debe ser significativo, tomando en cuenta sus necesidades y sus intereses. Por lo tanto, se deben de impartir más que contenidos, el promover el desarrollo de las competencias y las habilidades. Esto quiere decir que debemos dejar atrás el que la persona estudiante copie de la pizarra solamente. ¿Por qué? Porque a partir de el enfoque comunicativo funcional, el estudiantado va a crear su propio conocimiento a partir de las experiencias que cada uno de nosotros como docentes le vamos a facilitar. Esto nos lleva a un nuevo concepto de lo que es una habilidad. Y las habilidades son las capacidades aprendidas por la población estudiantil que va a utilizar para enfrentarse a situaciones problemáticas de la vida cotidiana. Le vamos a enseñar a resolver, por eso tenemos que formar estudiantes críticos y reflexivos. ¿Cómo debe ser, por lo tanto, la mediación pedagógica? Esa mediación pedagógica que nosotros vamos a fomentar desde el Ministerio de Educación, recordar que va a estar basada en el enfoque comunicativo funcional y vamos a desarrollar todas las habilidades lingüísticas, pero sobre todo centrada en la persona estudiante. ¿Y esto a qué me conlleva? A generar ambientes de aprendizaje retadores. Por ejemplo, podemos poner el análisis de casos, donde también nosotros como docentes vamos a ser facilitadores. No somos los únicos conocedores de temas, sino que el estudiante de manera conjunta con el docente va a ir explorando y acá se da el conocimiento significativo y cuando nosotros presentamos alguna actividad del estudiantado, debemos de procurar que se dé la creatividad y sobre todo asombro,
porque el asombro llega a despertar la curiosidad en las personas estudiantes y cuando hay curiosidad hay mayor interés por aprender. Tiene que haber una evaluación continua, que esto lo hacemos a través del trabajo cotidiano en el que vamos evaluando el proceso y no el resultado, sino que es paulatinamente y sobre todo, como yo les decía, el desarrollo de las habilidades, en el caso de la asignatura de español, el desarrollo de las habilidades lingüísticas, hablar, leer, escuchar y la cuarta habilidad que es muy importante que sería la escritura. Luego tenemos que a raíz de toda esta nueva política educativa, tenemos pilares fundamentales que van a conducir a la transformación de la educación para una nueva ciudadanía, es decir, para las nuevas generaciones. ¿Y cuáles son esos tres pilares en los cuales nosotros nos debemos de fundamentar porque son nuestra guía a la hora de planear y en el momento de llevar las estrategias al aula? Y son la ciudadanía para el desarrollo sostenible, la ciudadanía planetaria con identidad nacional y la ciudadanía virtual con equidad social. Más adelante se las voy a explicar más detalladamente. Y también aparece la nueva política educativa de la cual todos los docentes del Ministerio de Educación deben de tener conocimiento porque es nuestra guía. Y como les decía, la persona estudiante como centro del proceso educativo, y esto quiere decir que la conformación de un nuevo sujeto social, el estudiante del 2026 no es el mismo estudiante de los años 1900. Okay, entonces esta transformación me dice a mí que hay un nuevo sujeto social con intereses diferentes que tiene acceso a la tecnología, que tiene acceso a un sinfín de conocimientos que nosotros como docentes debemos mediar con ellos. ¿Y esto para qué? Con el fin de asegurar a una ciudadanía, es decir, a una persona estudiante crítica, activa, con propósitos y que sea capaz de enfrentarse ante los desafíos. Además, fomenta la formación humana para la vida, con el desarrollo de las habilidades, de las destrezas, de las competencias y algo fundamental que debemos de trabajar, que son los valores. El programa de español tenemos que está vigente el del 2003 para primero y segundo ciclos de primaria. Este programa va a formular la idea de que a partir del hablar, del escuchar, de leer y del escribir sobre todo, nuestros estudiantes van a desarrollar las habilidades para poder defenderse, por así decirlo, en la vida, porque son las herramientas que ellos van a tener. Por lo tanto, el programa de español se basa en el desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas. Ok, está bien, tenemos que trabajar contenidos como que el estudiante pueda comprender cuál es el sujeto y el predicado de una oración, pero más que eso es cómo aplicarlo a la hora de hablar. Con el programa de español no buscamos la memoria, si bien la memoria es sumamente importante, lo que buscamos es la aplicación de los conocimientos y por eso es que se fomenta el enfoque comunicativo funcional. Para este trabajo, recordarles que cualquier duda me pueden escribir a través del chat o pueden levantar la manita y con gusto les estaré respondiendo a la consulta. Tenemos, igual que los trabajos anteriores, la portada con el mismo formato que es el que se encuentra en la orientación académica, Universidad Estatal a Distancia, Escuela de Ciencias de la Educación, Cátedra Didáctica del Lenguaje, asignatura Español 1 para primero y segundo ciclo, nombre del estudiante, número de cédula, centro universitario, tarea número 3 y la fecha de entrega. Esta tarea tiene como propósito analizar la visión curricular del programa de estudio actual del Ministerio, con el objetivo de entender su base pedagógica y didáctica desde la perspectiva del enfoque comunicativo funcional. Asimismo, se pretende explorar la implementación de estrategias que permitan vincular el lenguaje con otras disciplinas dentro del entorno educativo. A raíz de este propósito, nacen dos objetivos, que es reconocer los elementos esenciales de la visión curricular del programa de estudio actual del MEP y analizar cómo influye en el proceso de enseñanza del español
Y algo fundamental para llevar a cabo este trabajo es correlacionar, es decir, entrelazar la asignatura de español con las demás asignaturas a través de una clase integral como una propuesta didáctica. Esta clase integral que ustedes van a, a elaborar en esta tarea va a responder al enfoque comunicativo funcional. Como yo les vengo diciendo a lo largo del cuatrimestre, no debemos de llevar fotocopias cuando vamos a proponer las actividades. Instrucciones generales. Importante, este trabajo es totalmente individual. Las definiciones y los aspectos solicitados deben ser elaborados con sus propias palabras. Vamos a hacer uso total del parafraseo para evitar la copia textual de la unidad didáctica. Revise los criterios de evaluación de esta tarea para que no omita la información requerida. Y vamos a utilizar el lenguaje inclusivo porque tenemos que irnos acostumbrando a utilizarlo. Las personas estudiantes, el estudiantado, el personal docente. Y además incluir las citas y referencias bibliográficas en formato APA de séptima edición. Instrucciones metodológicas, realizar su portada para que su trabajo, la misma portada de la orientación académica, la que yo les presenté anteriormente. Utilizar Arial 11 y un interlineado de 1.5. Siga el orden establecido para presentar la tarea y finalmente, antes de colocar la tarea en el entorno, debemos de convertirla a formato PDF, como ustedes lo han venido haciendo a lo largo del cuatrimestre. ¿Cuáles recursos vamos a utilizar? En la guía de trabajo nos dice que son las lecturas que se encuentran en el entorno educativo en la tercera unidad. Vamos a utilizar el programa del Ministerio, Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular, la política educativa. Vean que las mismas instrucciones de la tarea nos indican las páginas a las cuales podemos acceder o debemos de acceder. Vamos a trabajar también con el diagrama de dimensiones y habilidades, el programa de español de primero y segundo ciclo y el video de transformación curricular, orientaciones para la mediación pedagógica. Viene la primera actividad, que es la actividad 1, que es un blog educativo. Este blog educativo ustedes lo pueden utilizar lo pueden hacer en Canva, en Prezi, en Word, en PowerPoint, en la herramienta que a ustedes les quede más fácil elaborarla y en la herramienta que ustedes se sientan más seguros. ¿En qué consiste un blog educativo? Un blog educativo es un espacio digital diseñado para compartir contenido formativo o didáctico con el objetivo de enseñar, informar o guiar el aprendizaje de los lectores y a su vez obtener información importante de manera resumida. Para que nos quede un poquito más claro, es como hacer un tipo presentación. No tienen que, bueno, la persona que guste, pero no lo tienen que hacer en forma de video. Tampoco es necesario que ustedes se visualicen exponiendo, sino es como hacer una presentación en un PowerPoint, por ejemplo, o un Canva. Para elaborar este blog educativo hay varias instrucciones que es muy importante que ustedes tengan en cuenta. La primera indicación, el punto A, para elaborar el blog educativo, elija una de las siguientes herramientas tecnológicas: Canva, Word o la que ustedes consideren que se ajusta más. No importa si no está acá. Si usted utiliza una herramienta en línea, esto sí es muy importante, incluya el enlace de acceso en el documento Word de su tarea y recordar verificar que este funcione correctamente desde cualquier dispositivo. Pueden compartirlo con amigos, familiares, para que estén completamente seguros de que funcione, porque de lo contrario no se podría calificar y perdería la totalidad de los puntos y el blog tiene un puntaje muy alto para esta tarea. B. Elabore el blog educativo utilizando la información que se solicita en el cuadro que se presenta al final de esas instrucciones. Asegúrese de desarrollar cada uno de los aspectos requeridos de manera breve y puntual y recordemos que a través del parafraseo. Evite la copia textual de las lecturas proporcionadas. En su lugar, realice un análisis personal que refleje su comprensión de los temas tratados. C. Realice una estructura clara y atractiva visualmente. Pueden utilizar imágenes, cuadros, gráficos que apoyen su comprensión, o sea, que pueda
verse de una manera llamativa. En el blog puede utilizar elementos de manera libre siempre y cuando no omita información. La extensión máxima para el desarrollo de cada tema debe ser de una página o de una diapositiva. No nos vamos a sobrepasar de ello. Aquí pueden utilizar toda la creatividad, pueden utilizar todas las imágenes que ustedes deseen, la aplicación que consideren que se ajuste mejor, si cuidemos mucho lo que sería redacción y la parte de ortografía. Ahora sí, acá pueden visualizar los aspectos que se solicitan en la tarea para desarrollar el blog educativo. Tenemos que anotar, recordemos que es una diapositiva para cada tema, si tenemos que anotar el tema, por ejemplo, educar para una nueva ciudadanía, sería el tema 1, y la información que ustedes van a colocar es que de acuerdo con lo leído en las lecturas, explique en forma clara y completa qué implica educar para una nueva ciudadanía. Lo van a hacer con sus propias palabras, breve, conciso, pero que la información esté bien sustentada en la parte de las lecturas que ustedes hicieron. Así de una manera muy rápida, yo lo voy a explicar, ustedes quieren, lo van a ampliar, pero recuerden que tienen que ir a las lecturas para completar esta parte. Recordemos que educar para una nueva ciudadanía significa formar personas estudiantes que sean capaces de participar dentro de la clase, incluso fuera de la clase, de una manera crítica, responsable y solidaria en la sociedad. Esto es lo que nos dice a nosotros de qué es educar para una nueva ciudadanía. Ya no nos vamos a centrar solamente en contenidos, sino que, como les mencionaba anteriormente, es en desarrollar habilidades, valores y actitudes que les permitan a las personas estudiantes enfrentarse a los retos actuales. A los retos actuales como por ejemplo al uso de la tecnología, el poder discriminar a cuáles páginas de internet puedo acceder, a cuál contenido no debo de acceder. Y esto desde el programa de español se va a reflejar cuando las personas estudiantes también van a desarrollar la lectura, la escritura, la parte oral y la parte de la escucha para comprender la realidad, para poder expresar ideas, para poder resolver problemas, para poder ser críticos ante una lectura que les presentamos y para participar activamente en una clase. El tema 2, en el cual también lo vamos a desarrollar en una única diapositiva, es educación basada en los derechos humanos y dice que explique de qué trata el artículo 26, inciso 1, inciso 2, 2 puntos. El artículo 26 es sumamente importante porque en el inciso 1 establece que todas las personas tienen derecho a la educación. Por eso todos los niños deben de estar en el sistema educativo. Además, dice que la educación debe ser gratuita y obligatoria, porque todas las personas deben tener igualdad de oportunidades para acceder al sistema educativo. El inciso 2 nos indica que la educación contribuye al desarrollo integral de la persona. Y acá es cuando hablamos de fortalecer el respeto por los derechos, también promover valores que son muy necesarios en la sociedad actual, como la paz, como la tolerancia y como la convivencia. Como nosotros, como docentes, ambos, bueno, este artículo y ambos incisos, nos recuerda que enseñar es garantizar un derecho para formar ciudadanos comprometidos con la sociedad. Ciudadanos comprometidos con la sociedad son aquellos que van a promover o van a construir una sociedad solidaria y en el cual se puede dar un valor fundamental como el valor de la paz. Tenemos la diapositiva 3, el tema 3, que lo trabajamos en otra diapositiva. Educación centrada en el estudiante. Y vean que aquí claramente dice, explique con sus propias palabras qué significa la educación centrada en la persona estudiante y su proceso de aprendizaje de acuerdo con la política educativa. La política educativa lo va a explicar sumamente bien. Tienen que irse a esa lectura y extraer la información más relevante. Pero algo muy importante acá es que la educación centrada en la persona estudiante significa reconocer que ese estudiante aprende
de forma diferente. Y esto es cuando decimos que el niño aprende de acuerdo a sus intereses, a su contexto, a su experiencia de vida y a su ritmo de aprendizaje. La educación centrada en la persona estudiante nos dice a nosotros que los docentes no solo transmitimos conocimientos, sino que nosotros nos hemos convertido en un mediador del proceso de aprendizaje del menor. Todo va a girar alrededor de la persona estudiante con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Vienen 4 pilares, el tema 4, ¿sí? Que son 4 pilares, pilares que conducen la transformación curricular. Y acá está, mencione los 3 pilares que conducen a la transformación curricular de la educación para la nueva ciudadanía, 3 puntos. Estos serán los pilares que yo les comentaba anteriormente, que aquí voy a profundizar un poquito más. Tenemos que la transformación curricular propone 3 pilares. El primero, la ciudadanía para el desarrollo sostenible. Este pilar busca formar personas estudiantes comprometidas con el medio ambiente y aquí trabajamos, por ejemplo, el uso responsable de los recursos a través de campañas de reciclaje. Tenemos el segundo pilar, ciudadanía planetaria con identidad nacional, que esto es fundamental y lo podemos desarrollar muy bien dentro de la asignatura de español, correlacionándola con estudios sociales, porque aquí se promueve el orgullo por la identidad costarricense. ¿Qué significa ser costarricense? Y que me debo de orgullecer de ser costarricense o de mi nacionalidad, respetando también al mismo tiempo la diversidad cultural y los derechos humanos de todas las personas sin importar nacionalidad. Y tenemos el tercer pilar, que es la ciudadanía virtual con equidad social. Aquí, ¿qué desarrollamos? El uso responsable, crítico y ético de las tecnologías, que era lo que yo les mencionaba, sobre que debemos de enseñar a nuestros estudiantes a qué páginas acceder, a qué páginas no debemos acceder, con quiénes nos debemos de comunicar a través de redes sociales, cuáles son las personas con las que no debemos de comunicarnos en las redes sociales y para que aprenda a discriminar todos los riesgos que podemos encontrar, por ejemplo, en el uso del Internet. Y acá, ¿qué vamos a enseñar? Vamos a procurar que todas las personas tengan oportunidades para acceder y aprender mediante la tecnología, pero sobre todo haciendo un uso responsable de esto. Estos pilares son esenciales porque nosotros vivimos en una sociedad cambiante y globalizada, que es lo que tenemos que tener muy claros, que aun cuando estamos en Costa Rica, por ejemplo, estamos conectados eh, con otros países a través de redes sociales. Y esto es lo que debemos de fomentar en las personas estudiantes. Tenemos el tema 5, que lo vamos a desarrollar en otra diapositiva, que es ejes que permean las acciones desarrolladas en el ámbito educativo. Cite 3 ejes, dice el contenido, que permean las acciones desarrolladas en el ámbito educativo de acuerdo con la política educativa vigente. Aquí son 3 fundamentales que van a encontrar muy fácilmente en la política educativa: educación para el desarrollo sostenible, ciudadanía digital con equidad social y ciudadanía global e intercultural. Ustedes los deben de citar, pero también los tienen que explicar cada uno de ellos. Esta parte, este tema, tiene un valor de 6 puntos, 3 puntos citar los ejes y 3 puntos de la explicación de cada uno. Tenemos el diagrama como tema 6, diagrama de dimensiones y habilidades. Dice que argumente la importancia de las dimensiones y habilidades del diagrama propuesto por el MEP para la formación integral de las personas estudiantes. 3 puntos. Argumentar es explicarlo, no solo mencionar, explicar por qué son importantes estas habilidades y estas dimensiones. En el diagrama ustedes pueden encontrarlas muy fácilmente, cuáles son esas dimensiones. Voy a hacer como un resumen acá para que lo tengan un poquito más claro. El diagrama de dimensiones y habilidades que ustedes van a encontrar dentro de las lecturas
es el que nos va a orientar a nosotros como docentes para promover esa educación integral de la que yo les venía hablando, que el propósito es que las personas estudiantes no solamente adquieran conocimientos, sino que desarrollen habilidades para la vida. Por ejemplo, cuando yo voy a trabajar con mis estudiantes de redacción, no es simplemente para que escriban un tema, sino para que ellos aprendan a expresarse de manera escrita, porque en un futuro van a tener que enfrentarse a la parte laboral en la que les van a solicitar, por ejemplo, que elaboren un correo para el jefe. Todas estas partes, cuando vamos a trabajar con ellos exposiciones, es para desarrollar la habilidad oral, para que aprendan a expresarse sin temor. Esto es lo que buscan esas dimensiones, el desarrollo de estas habilidades. Y son 4 dimensiones: maneras de pensar, maneras de vivir en el mundo, herramientas para integrarse al mundo y maneras para relacionarse con los otros. Todas estas habilidades van a fortalecer pensamiento crítico, creatividad, comunicación, trabajo colaborativo, resolución de problemas, y vamos a desarrollar constantemente lectura, escritura, argumentar, dialogar, reflexionar sobre las diferentes situaciones de su contexto. Maneras de pensar, maneras de vivir en el mundo, herramientas para integrarse y maneras de relacionarse con nosotros son los fundamentos o las dimensiones de este diagrama. Finalmente, tenemos que a partir del video de transformación curricular que se encuentra en el entorno de EducaU, ustedes van a hacer la diapositiva 7. De acuerdo con lo aprendido en el video, explica la importancia de las áreas socioafectiva, psicomotriz en los procesos de mediación pedagógica. Estas 3 áreas son fundamentales porque el aprendizaje ocurre de manera integral. Entonces, tenemos que llevarlas de la mano. El área socioafectiva favorece lo que es la autoestima, la seguridad, por lo tanto, la convivencia, la empatía, la regulación de emociones, y un buen manejo de esta área socioafectiva va a crearnos estudiantes más seguros para participar en una clase, por ejemplo. Tenemos el área cognitiva, que desarrollamos aquí pensamiento, comprensión, análisis. Todo lo que tiene que ver con parte de conocimiento, pero aplicando ese conocimiento. Y el área psicomotriz, que va a fortalecer la coordinación, movimiento, habilidades necesarias para llevar a cabo tareas como escritura, uso de materiales. Aquí trabajaríamos mucho lo que sería a partir de la parte kinestésica. ¿Dudas hasta acá con el blog educativo? No, profe, todo está muy claro. Ok, cualquier cosita me dice. Ahora sí, aquí viene la segunda parte, que es la clase integral. Aquí lo trabajamos con el programa de español. Recordemos que para aplicar el proyecto en la 4ª unidad trabajamos con un 3er grado. Entonces, todo planteémoslo para un 3er grado porque estas actividades se van a trasladar al proyecto final. Entonces dice, elija una lectura de las que proponen el programa de español para primero y segundo ciclo, página 379, el cual se encuentra en el entorno de la plataforma. Tome como partida la lectura, imagine que eres el docente de 3er grado y debes planear un taller integral tomando en cuenta 3 actividades distintas. La primera actividad debe reflejar la interrelación de la asignatura de español con los estudios sociales, la segunda actividad con ciencias y la tercera con matemática. Invente un nombre creativo para esta clase. Debe explicar paso a paso la forma en que se desarrolla la actividad, mencione los materiales a utilizar, el tiempo probable de duración. En cada una de las actividades se debe evidenciar de manera clara la interrelación del español con las asignaturas. Ok, cuando hablamos de interrelación es cómo relacionar español con cada una de las demás asignaturas básicas. En la página 379 del programa de español, usted va a encontrar una lista de un montón de lecturas, que es esta que yo coloqué acá. Algunas de estas lecturas ustedes las pueden encontrar en internet, otras solamente están en el libro, en un libro físico. Si ustedes no encuentran alguna de estas lecturas, que era lo que yo les iba a mencionar, en la página 380 también hay lecturas para trabajar con primer ciclo. Entonces pueden usar las de la 379 y de la de 380 para que no les quede tan complicado.
El libro de los cuentos de mi tía Panchita está en internet, yo lo descargué en PDF. A ese pueden acceder muy fácilmente. Luego el cuento de mi abuelita huele feo, este también lo pueden encontrar en internet. Pueden ir probando suerte, como decimos, para que puedan ir buscando lecturas que ustedes tengan fácil acceso a ellas. ¿Cuál otro? Ahorita yo les voy a presentar un ejemplo de otro que yo encontré. Luego, La voz del caracol, este no lo encontré en internet, solamente sí lo tengo en físico. Si alguno lo ocupara, yo le puedo facilitar, facilitar alguna de las lecturas de acá. Pero entonces en esta parte sí tienen que ir a internet, ir buscando cuál lectura ustedes encuentran para descargar. Esta parte es muy fácil, nada más hay que hacerla con mucho cuidado. El primer paso que ustedes tienen que hacer es ir a la lista de las lecturas y ver cuál de estas pueden encontrar en internet, o si ustedes tienen el libro en la casa, alguna de estas lecturas, geniales, queda bien. Como es para tercer grado, tienen que buscar lecturas para primer ciclo. Dice, a continuación se le brinda un ejemplo de la correlación de la materia de español con estudios sociales para que tenga una idea de referencia. Correlación de la materia de español con estudios sociales. Con base en el cuento, había una vez un niño, porque está acá dentro de las lecturas que se solicitan. Se puede recopilar la memoria de la comunidad, su historia, geografía, aspectos socioculturales para desarrollar procesos de comunicación y lenguaje. Voy a explicárselo acá de una manera más clarita. Recordarles que para trabajar esta parte, todo lo hacemos en la plantilla que vienen las instrucciones de la tarea. Tenemos que usar esta plantilla porque esta plantilla tiene una puntuación dentro de la escala de calificación. Entonces dice clase integral, nombre creativo, el nombre que ustedes le van a poner a esa clase que van a impartir. En el primer cuadrito anotamos interrelación de español con estudios sociales, el texto literario elegido, la actividad, que es cómo la van a explicar, cómo la van a llevar a cabo, materiales, importante, material no es lápices, ni hojas, ni tijeras. Los materiales son esas herramientas que me van a facilitar la mediación con la persona estudiante y tiempo de duración. En la segunda columna vamos a anotar la interrelación del español con ciencias, igual texto literario elegido, actividad, materiales, tiempo de duración. Y finalmente la interrelación del español con matemática, que es el texto literario elegido y la actividad, los materiales y la duración. Acá yo traje un ejemplo. Yo sí modifiqué aquí la plantilla para poder explicarles a ustedes. En realidad está igual, solo que lo coloqué aquí en dos columnas. Ustedes sí deben de usar este formato completamente. Ok, por ejemplo, mi clase, porque dice nombre creativo, mi clase, toda mi clase se va a llamar Aprendemos leyendo, explorando y resolviendo. Ese es el nombre que yo le voy a poner a mi clase, a mi nombre, el nombre creativo. Voy a trabajar la interrelación de español con estudios sociales, que es la primera que está acá. Texto elegido. Yo elegí el cuento Mi abuela huele feo. Entonces acá lo anoto. ¿Cómo voy a interrelacionar yo español con estudios sociales? Muy fácil. Las personas estudiantes van a leer el cuento y conversan sobre la importancia de las personas adultas mayores en la familia y en la comunidad. Aquí trabajamos valores, ¿ven? Estudios sociales. Los estudiantes van a elaborar un dibujo de un familiar mayor y escriben 3 acciones para demostrar respeto, cariño y cuidado. Acá trabajé español, estoy trabajando lectura, estoy trabajando incluso producción escrita porque estoy anotando 3 acciones y estoy vinculando con estudios sociales a través de la parte de los valores. Materiales que utilicé, el cuento, tiempo de duración, 20 o 15 minutos. Luego voy a trabajar la segunda columna. Voy a trabajarla con el mismo texto literario. Si ustedes quieren escoger otro, pueden hacerlo, pero yo voy a trabajar las 3 actividades de interrelación con el mismo texto literario. Creo que es más fácil. Ok, voy a trabajar español con ciencias ahora. Texto literario, mi abuela huele feo el cuento. Ok, después de la lectura,
vamos, después de la lectura del cuento, vamos a conversar sobre los hábitos de higiene y autocuidado que favorecen la salud y bienestar. Los estudiantes clasifican imágenes de acciones de higiene como bañarse, lavarse, cepillarse los dientes, cambiarse ropa en hábitos saludables. Aquí lo interrelacioné. ¿Cómo hice? Ok, hice lectura, hice conversatorio, o sea, desarrollé la parte oral y voy a trabajar hábitos saludables o hábitos de higiene. Ustedes ahí lo, lo reajustan como ustedes lo consideren mejor. ¿Cuáles son mis materiales? Cuentos, imágenes de los hábitos o fichas de trabajo que yo quiera elaborar. Ahora voy a relacionar ese mismo cuento, pero ahora con matemática. Ahí no más. Ok, voy a ponerlo con con matemática. El mismo cuento, mi abuela huele feo. Y es muy fácil resolver problemas matemáticos relacionados. Uy, perdón. Bueno, vamos a modificarlo. Resolver problemas matemáticos relacionados con alguna parte del cuento. Y aquí entonces yo voy a trabajar la parte de matemática. ¿Cuál es mi material? Las fichas de trabajo con los problemas. ¿Por qué estoy trabajando español y matemática? Porque la persona estudiante está realizando lectura, tiene que hacer análisis, tiene que hacer comprensión para irse a resolver problemas matemáticos o puedo trabajar gráficos en lugar de problemas matemáticos. Acá yo les traje otro ejemplo con el cuento. Este lo encuentran en internet también. A veces quisiera ser un tigre. Bueno, de nombre creativo le dejé el mismo. Aprendemos leyendo, explorando y resolviendo. Interrelación del español con estudios sociales. Texto literario, a veces quisiera ser un tigre. Actividad, lectura del cuento, conversar sobre la importancia que todas las personas son diferentes. Luego los estudiantes elaboran un mural titulado Todos somos diferentes, todos somos valiosos y en el que dibujan en el animal con el que se identifican y escriben una cualidad o una forma en la que pueden ayudar a la familia, a la escuela o la comunidad. Y mi material, el cuento. Aquí estoy interrelacionando español, estudios sociales, ¿por qué? Español, estoy escribiendo cualidades y aquí estoy trabajando comunidad, incluso puedo interrelacionarlo con personajes de mi comunidad. Luego voy a hacer la interrelación con español y con ciencias. Utilizo el mismo cuento, a veces quisiera ser un tigre. Después de la lectura, dialogar sobre las características de los animales que aparecen en el cuento mencionado y las personas estudiantes los van a clasificar, ahora sí, los animales que aparecen en el cuento en terrestres, acuáticos o aéreos, o los pueden clasificar según su alimentación en herbívoros, carnívoros, omnívoros, explicando sus respuestas de materiales, las imágenes de los animales. ¿Cómo lo trabajé aquí? Voy a dialogar, hago un conversatorio, parte oral, estoy trabajando, realizo lectura y trabajo la escucha, si voy a hacer la lectura oral. Voy a trabajar también ciencias cuando estoy clasificando esos animales del cuento y cuando explico mis respuestas estoy trabajando el área de español. Y acá, ay, mira, es que lo puse al revés, qué pena. Y acá en español con matemática, que pasé este para acá. Ok, ¿cómo lo puedo interrelacionar? Los estudiantes resuelven problemas sencillos sobre situaciones del cuento. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo proponer un problema sobre los animales para que la persona estudiante lo resuelva. O igual, como les decía, pueden hacer tablas, pueden hacer pictogramas, pueden proponer, si en la selva habían 115 monos y se perdieron 25, ok, ahí estoy trabajando español y matemática porque estoy analizando, porque estoy leyendo y matemática a la hora de resolver ese problema. ¿Cuáles son mis materiales? Cuentos, imágenes o las fichas de los problemas. ¿Dudas en esta parte de interrelación? Profe, nada más una Ajá. consulta. ¿Sería una lectura distinta para cada ejemplo?
Puede trabajarlo con una misma lectura. Ah, ok, Creo ok. que es más fácil, me parece, pero si usted gusta trabajar una lectura diferente para cada actividad, también puede hacerlo. Yo creo que por facilidad sería una misma lectura para las tres actividades, pero es como usted lo considere más oportuno. Ok, gracias. Mucho gusto. Ok, en el orden del trabajo portado, actividad uno, bloque educativo, actividad 2 que sería la clase integral, trabajándola en este formato. La explicación de esta actividad debe ser que la expliquen con mucha claridad para que la persona que la está leyendo pueda imaginar cómo se va a llevar a cabo. No puede ser muy escueta. Yo aquí lo estoy haciendo sumamente escueta, pero eso sí, ustedes deben extenderse un poquito más, detallándola muy bien. Eso sí, no va dividida en actividad de inicio, ni desarrollo, ni de cierre. Importante, referencias bibliográficas. Todos los trabajos deben de tener referencias bibliográficas. Acá que van a anotar las referencias de las lecturas y el video que se encuentra en el entorno o de las imágenes